Si ustedes no se han preguntado, se los dejo una observación, porque quienes han tenido encuentros con demonios, quienes los hemos tenido, o quienes han escuchado de los brujos, a mí me parece, sí, llamémoslo chistoso y triste a la vez. Hay personas que dicen que conocen de Dios, hablan de Dios, pero dicen, ay, yo no creo en los brujos, yo no creo en los espíritus, yo no creo. Pero si está en la Biblia. Hola, cálido saludo nuevamente, Erogo, por aquí en La Voz de Erogo. Y quiero continuar con estos videos de podcast. Quiero invitarlos, como es mi costumbre, a que reflexionemos en diferentes ámbitos de la vida. Y este podcast o este episodio del día de hoy, y quiero decirles que ando juicioso porque estoy haciéndoles un podcast semanal. Quiero invitarlos para que semanalmente me acompañen, sea a través de la cuenta de Spotify, y en este caso que estoy haciendo el podcast de forma de video, lo podemos hacer en la cuenta de YouTube, igualmente por La Voz de Erogo, pero en YouTube. Bueno, sin extenderme, quería invitarlos porque, como les decía, cada semana me inquietan asuntos y cada vez veo que andamos todavía deambulando por la vida, caminando a veces muy perdidos. Y lo que más me asombra es que muchas personas que no conocen mucho, entre comillas, de Dios, andan más despiertas que nosotros, quienes hablamos de Dios en todo momento. Y voy a esto con lo siguiente, y es que me llegan videos donde hay personas que ya están hablando de cosas que son muy reales, que ya están comenzando a notarse lo que está pasando. Por ejemplo, el río Éufrates se está secando. Y la palabra de Dios dice que cuando esto comience a ocurrir, es cuando comience a pasar eso, porque estamos cerca al final de los tiempos. La palabra de Dios también habla de la apostasía, que se levantarán falsos profetas y falsos adoradores. Y eso no es lo que ya está ocurriendo. No estamos viendo iglesias que salen con tanta cosa, con tanto cuento, donde se ve de una forma palpable de que el líder de esa iglesia lo único que está buscando es plática, está buscando dinero, engañar, porque lo único que ellos quieren llevar es a muchas personas a hablarles de prosperidad y cómo vas a ser prósperos y pacta y esto, y entonces coloca tu dinero en esta cuenta y ve con los urieres y pacta, pero nunca están hablando de la salvación. No les están hablando a ustedes de que Dios está pronto a venir. Entonces yo veo que hay personas que son del ámbito secular, que estudian la Biblia, y de pronto a veces lo triste es que la estudian, la leen, la conocen bien, conocen de profecía, pero todavía no creen mucho en el Señor Jesucristo, están muy tibios en esa parte, pero sí conocen de los acontecimientos. Entonces me están llegando videos de información de muchas personas que saben y que conocen también el ámbito espiritual. Conocen esa parte, ese mundo invisible, que incluso es más real que el mundo visible. Y por ello quería que nos evaluáramos y que miremos qué está pasando entonces con nosotros, quienes decimos que conocemos de Dios, quienes hemos querido acercarnos a Dios. Estamos llevando, yo creo que como lo puse yo a veces en un podcast que creo que también está todavía por ahí en el año pasado, que se llama Ciegos, Guías de Ciegos Espirituales. Y muchos nos hemos convertido en esto. Nos gusta mucho hablar de Dios y decir Dios te bendiga, Dios te guarde, pero sale y ahí queda. No nos hemos puesto las pilas, no nos hemos puesto a mirar de que Dios no solo decía que hablemos bonito, no solo decía, obviamente ahorita le estaba tocando la parte de la prosperidad, sí, obviamente él también decía que seamos prósperos. Pues ¿de quién es el oro y la plata? Es de Dios, Él es el creador de todo. Y como hijos de Dios, quienes consideramos que somos hijos de Dios, tenemos derecho a ser partícipes de eso. Pero no te dejes confundir, porque el ámbito y el crecimiento espiritual no se trata solo de riquezas materiales, no se trata de riquezas espirituales. Una de las cosas que decía el Señor Jesucristo era cuando él hablaba sobre un hombre que decía que mañana haré y derribaré estos graneros, estos lagares y los haré más grandes. Y el mismo Dios le mandó a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién va a ser eso?
porque estás acumulando riquezas aquí en la tierra, pero no en dónde, en el cielo. Y las riquezas en el cielo son intangibles, no se trata de lo que estamos hablando, de cosas materiales en el ámbito terrenal, sino cosas espirituales, como es cultivar esos frutos del Espíritu. Y esta es mi invitación en este podcast, a que te veas. Y también quiero invitarte a que leamos unos versículos bíblicos, porque no quiero que seamos parte de ese grupo de personas que está siendo, como dice la palabra, necios. Y para ello los quiero invitar a que leamos Efesios 4:18. Y Efesios 4:18 dice de la siguiente manera, donde dice, tienen la mente llena de oscuridad, van lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, mira lo que está pasando con las personas, como les decía en el título del podcast, que el título del podcast es Preferimos al mundo. Han cerrado y han endurecido ese corazón hacia Dios. Son personas que lo único que están buscando es las cosas en este mundo, un título, una posición, un reconocimiento de otro hombre, en lugar de buscar el reconocimiento del mismo Padre. Están buscando tener mayor número de seguidores en las redes sociales, en lugar de buscar a Dios. Y buscar a Dios no es complicado, o sea, buscar a Dios no es difícil, o sea, no creas que hay una regla específica, solo es querer en tu corazón ir a buscarle. Y la mejor manera es orar. Y muchos dirán que cuál es la mejor hora para orar, cualquier momento del día, pero no te voy a negar que si hay algo que les he dicho con anterioridad, y es que oración de madrugada es un arma potente. ¿Por qué digo eso? Porque hasta el mismo Jesús lo hacía. Jesús oraba temprano en la mañana, antes de que rayara el alba, antes de que saliera el sol. Y si ustedes no se han preguntado, se los dejo una observación, porque quienes han tenido encuentros con demonios, quienes los hemos tenido, o quienes han escuchado de los brujos, a mí me parece, sí, llamémoslo chistoso y triste a la vez. Hay personas que dicen que conocen de Dios, hablan de Dios, pero dicen, yo no creo en los brujos, yo no creo en los espíritus, yo no creo, pero si está en la Biblia. Entonces, ¿qué clase de persona que sigue a Dios? O sea, ¿qué clase de persona eres? O sea, eres realmente una persona que no lee Biblia. Entonces, es incómodo a veces hablar de personas que hablan de muy bonito, como les decía, de Dios, pero dicen unas barbaridades que yo digo, sí, lo que estamos hablando está en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces son como aquellos que compraron un televisor y nunca cogieron las instrucciones. Entonces ahí, como dicen, empíricamente lo manejan. No, la vida espiritual requiere de ir a mirar el manual, y ese manual es la Biblia. Entonces no vengas a decir que conoces mucho de Dios cuando ni siquiera estás mirando la Biblia. Y voy al cuento, a lo que iba, era que los mismos brujos, cuando han tenido su cuento, lo hacen es de noche, en la madrugada. Y recuerdo lo que hablábamos en el podcast pasado, o lo que les decía hace unos días: por falta de conocimiento mi pueblo perece, por no conocer eso. Los mismos brujos conocen horas específicas en la madrugada para atacar, porque son horas claves. Esa gente, se las digo. La posición de Jesús, ¿cuál fue? Con los brazos extendidos, ¿cierto? Y la cabeza hacia arriba. Entonces, los brazos extendidos, ¿a qué me apuntaban? A las 3 de la mañana, a las 9 de la noche, la cabeza a las 12. Entonces, orar de madrugada es un arma potente. Y no dejes de orar. No te comportes como aquellos que nos decía, tienen la mente llena de oscuridad. Y desafortunadamente, como les dice el comentario ahora, el Éufrates está afectando, estamos en momentos de apostasía. La palabra de Dios en Mateo 24 habla sobre eso, cuando escuchen rumores de guerra. Ya hace rato estamos en eso, ya no es una guerra en el año Rusia-Ucrania del año 2023. No pierdas más tu tiempo creyendo a fábulas de hombres. O sea, listo, es interesante, todos necesitamos el dinero para vivir, eso es real. Pero que eso no sea tu Dios, que tu Dios no sea ir a buscar más y más dinero. Bueno, también quiero que miremos este otro, porque es como les decía,
Hay que entender por qué estas personas actúan de esa forma, pero que no lleguemos a comportarnos de tal forma. Y aquí no estamos juzgando a nadie. Aquí no se trata de que, ay, que es que yo soy mejor, que no, porque es que todos hemos salido de ese mundo, un mundo apartado de Dios. Y Romanos, que nos vamos a mirar Romanos 1:19, nos habla de algo muy similar y nos dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Y continúa, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Entonces, señores, quiero que tengas presente que si queremos tener una vida apartada de mal en nuestra casa, si queremos tener una vida próspera, no podemos convertirnos como estas personas necias, apartadas de todo lo que se llame Dios. Es más, llegar a decir que Dios no existe. O sea, la misma naturaleza nos lo muestra. Es que ustedes creen que, bueno, en este caso yo tengo una ventana, ustedes creen que esa luz, ese sol, ese hermoso cielo se hizo solo. Y el cuento de la teoría del Big Bang está mandado a recoger. Esa es la teoría, esa es la mentira que metió Satanás a los humanos para que no creyeran en Dios. Todo aquel que dice que es que el Big Bang, y conozco gente que habla de Dios pero también habla del Big Bang. ¿Ustedes creen que un Dios de orden va a crear algo de desorden? Porque es que eso es lo que dice esa teoría, que el desorden nació los planetas, las estrellas, no. Dios en su inmensa sabiduría creó absolutamente todo y le dio orden. Es más, mira tu propio cuerpo. Un cuerpo con tremendo, o sea, tiene diferentes, llamémoslo, sistema respiratorio, se le tiene la parte endocrínica, tenemos algo tan completo. Esta maquinaria, bueno, no miren el mío, miren el suyo, tan compleja llamada el cuerpo humano, que se rige por principios, moléculas actuando en nuestro interior, llevando información, neuronas haciendo esto, que con solo un pensar, o sea, un lapso de energía, esto se mueva. Desde aquí sale la orden, o sea, todo tan perfecto. La coordinación de nuestra voz. Vas a decir que eso fue creado así de la nada. O sea, detrás de esto hay un arquitecto. Es más, en una de mis redes sociales les publiqué la semana pasada que hay un video donde investigadores de los Estados Unidos llegaron a una conclusión analizando el ADN humano. Llegaban a unas variantes y unos números y los llevaron al hebreo. Y esas variantes y esos números son el nombre de Dios, Yahvé. O sea que nuestro ADN tiene la firma de Dios. Entonces no seas como estos necios que por negar a Dios ahora están cometiendo actos impuros y sus vidas se están tornando difíciles. Seamos de aquellos que creen en el Dios verdadero. Y para cerrar les voy a leer otro pasaje. Bueno, y ese pasaje es el siguiente, sería Proverbios 19:23, y dice: el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Entonces, ¿a qué voy a esto? A que Dios nos está mostrando. El temor del Señor no es tener ese miedo que, ay, que me asustó, no. El temor es como una reverencia, el respeto. Cuando tienes respeto por Dios, cuando obedeces a lo que Él te dice. La mejor forma, como les decía, yo los continúo invitando, lean Proverbios, es un libro de sabiduría. Mucha gente no lee la Biblia porque dice que es que tanto nombre, genealogías, no tienen que leerse las genealogías, es importante, eso es parte de la historia.
pero pueden empezar leyendo libros que los ayuden a crecer y a entender. Y uno de ellos es que los proverbios, los libros, esta carta como la acabamos de leer, Efesios, Romanos, el libro de los Hechos, la historia de los apóstoles, los salmos. Es conocer de esa palabra, y entendiendo la palabra vamos a tener más sed y hambre del caminar con el Señor. Cierro el podcast nuevamente deseando lo mejor para ustedes y voy a hacer esta oración. Padre, quiero, Señor, pedirte que nos ayude, Señor, a reconocerte en cada aspecto de nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, a entender a aquellos que hoy andan necios. Porque algo que debemos tener muy presente, Padre, es que no somos jueces. Y a veces por actuar como jueces nos llegan cosas que no debían llegar. Permítenos, Señor, no tener nuestra mente oscurecida. Permítenos buscarte cada día, Padre, de mañana, en la tarde, al mediodía. Que nuestra vida, Señor, contigo, Señor, sea siempre una vida correcta. Que identifiquemos, Señor, nuestras faltas y fallas para corregirlas oportunamente. Permítenos, Señor, no amar al mundo, sino amarte a ti. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Una vez más, como les he dicho, la voz de Erogo los continúa invitando para que busquen a Dios, para que hayan una vida tranquila. El caminar con Dios nos da mucha paz, nos da tranquilidad, nos da amor. Quiero invitarlos también a compartir este video. Si consideras que te puede educar, compártelo. También los invito para que vayan al canal de La Voz de Erogo en Spotify. Y estoy haciendo estos videos porque sé que muchas personas aún no están muy familiares con la plataforma Spotify, especialmente en países latinos. En los países latinos, Colombia, muy pocas personas, con las personas con las que hablo, no utilizan mucho la cuenta de Spotify, utilizan más lo que es YouTube. Entonces por eso quiero, porque la idea mía es llevarles un mensaje donde podamos entender pasajes bíblicos, entender qué nos quiere decir Dios. Y cualquier inquietud que tengan, compártanla en los comentarios y tratamos de hacer un podcast al respecto de esos temas que los tienen con duda. Muchas gracias, un abrazo grande, muchas bendiciones, chao.